Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de forma sintética, compleja y espero que correcta, pues el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Voy a explicar lo que pasa en los dos primeros años, entre el 39 y el 40, el inicio del conflicto. Y bueno, hay mucha gente que es experta en el tema. Este es un vídeo introductorio para una persona que quiera tener una idea más o menos clara de qué pasa al principio del conflicto. Pues bueno, como casi todo el mundo sabe, la Segunda Guerra Mundial en Europa, no en Asia, comienza en el 39, en septiembre, con el ataque alemán a Polonia, el 1 de septiembre del 39. La famosa táctica alemana de la Blitzkrieg, con la guerra relámpago, pues tiene lugar aquí. Bueno, el inicio del conflicto tiene lugar el 1 de septiembre, cuando Alemania ataca a Polonia, los polacos, el gobierno polaco combatió, hubo combates en Polonia, pero es un territorio bastante llano, es un territorio perfecto para el avance de los tanques y los polacos tenían muy poquitas posibilidades. Hubo combates muy intensos en Varsovia, que fue bombardeada, la ciudad se le ha destruido unas cuantas veces durante la guerra, y bueno, si Polonia tenía casi ninguna posibilidad, ya no tenía absolutamente ninguna cuando la Unión Soviética cumplió el pacto Molotov-Ribbentrop y atacó Polonia pues un poco más tarde. Bueno, básicamente en octubre había acabado todo, la campaña polaca pues en 3-4 semanas estaba básicamente acabada. Aquí se puede ver una imagen del ataque a Polonia, ¿vale? Por diversos frentes. Esto es, aparte, Polonia puede ser atacada desde el norte, desde el Prusia Oriental. Y bueno, el único inconveniente para atacar Polonia eran los ríos, pero bueno, fueron sorteados por las tropas alemanas y por las tropas de la Unión Soviética. Y al final, tanto la Unión Soviética como Alemania se repartieron Polonia entre los dos. Y a partir de ahora, la Unión Soviética tendría mano libre pues en los países bálticos y en Finlandia. Bueno, aquí hay unas imágenes de Varsovia, que fue bombardeada por los famosos Stuka, los aviones alemanes en el 39, sería destruida unas cuantas veces durante la guerra. Aquí hay una imagen de la película El pianista, ¿vale? Que esto es la imagen de Varsovia, una reconstrucción en el 44, que es el final de la película. Polonia fue uno de los países más castigados durante el conflicto y bueno, los polacos, muchos de ellos se exiliaron a Inglaterra, al Reino Unido y a Francia y siguieron combatiendo durante toda la guerra, también en la Unión Soviética. Bueno, entonces en la guerra, en el triunfo contra Polonia, que fue tan rápido y corto, pues se ensaya lo que se llama la Blitzkrieg, doctrina de la guerra relámpago. Hay teóricos que dicen que esto no se aplicó realmente, también se conoce como la doctrina de la penetración blindada, que es un nuevo tipo de guerra, una forma nueva de hacer la guerra que se diseña en los años 20 por un general llamado Heinz Guderian y que se basa en una guerra rápida en la cual se usan armas combinadas, aviones de apoyo a la tierra, tanques e infantería muy bien coordinados y luego hay una especie de punta de lanza de blindados, unas divisiones blindadas pues, muy motorizadas, con mucho equipamiento, compuestas por tanques, ¿vale? Que penetran por un lugar del frente, lo destrozan, rodean a las tropas que están en las trincheras y bueno, este tipo de guerra más o menos bien ejecutada, la Blitzkrieg, pues tiene bastantes pocas víctimas en comparación con la Primera Guerra Mundial. Este tipo de guerra, bueno, de doctrina, su gran éxito fue evitar la guerra de trincheras que tanto había temido Hitler y los alemanes de repetir. Bueno, aquí tenemos una imagen del conjunto de tanques, las famosas divisiones blindadas de Guderian, que son muchísimos tanques que van avanzando al mismo tiempo y de estos tanques son muy complicados de acabar con ellos si no tienes el equipamiento adecuado. Son tanques en principio bastante antiguos, es el Panzer III, no es un modelo especialmente bueno, luego sería mejorado por los alemanes con el Panzer IV y el Panther y el Tiger, pero bueno, los alemanes estaban magníficamente coordinados, si no me equivoco tenían radios en los tanques, habían enseñado este tipo de guerra y les salió magníficamente bien en Polonia. En 3 semanas la campaña polaca estaba acabada. También para apoyar a tierra, pues los alemanes ponen sobre el terreno, sobre el aire, habría que decir, los famosos Stukas, que son aviones de apoyo a tierra, eran aviones bastante lentos, muy poco adecuados para el combate aéreo, pero eran magníficos para ametrallar a los soldados, para atacar a tierra de forma cercana. Estos Stukas pues tuvieron bastante papel durante la campaña polaca y durante la campaña en Francia. Bueno, a partir de aquí, el Reino Unido, que ya había pactado y Francia, que habían pactado con Hitler en el Pacto de Múnich en el 38, el señor Neville Chamberlain, aquí hay una representación dando el discurso que le había hecho firmar un papel a Hitler, que no habría más conflictos, solo el resto de conflictos se resolverían de forma pacífica, pues declararon con muy poco entusiasmo la guerra a Alemania. De hecho, hay autores que le llaman a este periodo la guerra de broma o la guerra telefónica, de Phony War, porque básicamente el Reino Unido y Francia se dedicaron a algunos bombardeos sin demasiado beligerancia, sin demasiado ímpetu, y bueno, Francia quizás podía haber invadido Alemania, de hecho tenía muchas tropas, pero no lo hicieron a pesar de que tenía una superioridad aplastante, con lo cual le dieron el tiempo necesario a Alemania para conquistar Polonia sin ningún problema. Este tipo de guerra, la guerra de broma, pues está basada pues un poco en las pocas ganas que tenían los británicos y franceses de embarcarse en un Verdún, en un Somme, como la Primera Guerra Mundial, y también el pánico que tenían los bombardeos, porque en estos momentos no sabían cuál era la potencia de los bombardeos aéreos, y bueno, estaba el recuerdo de Guernica, no sabían si Hitler iba a utilizar gas contra Londres o contra París, con lo cual el principio del conflicto es muy lento.
Bueno, a partir de este momento, del 39, pues todos los países que para la guerra se movilizan. El Reino Unido se moviliza casi totalmente, Francia total, aunque el Partido Comunista se opuso a la guerra. Hay que recordar que la Unión Soviética había pactado con Alemania, el pacto Molotov-Ribbentrop, así que el Partido Comunista no cooperó. Y bueno, una cosa muy curiosa es que Alemania tuvo una movilización parcial, no puso toda la carne en el asador, no se movilizó a todo el mundo. Quizás tuvieron el recuerdo, quizás no seguro, del colapso del 18, de lo mal que le había pasado al pueblo alemán, así que el partido nazi, Hitler y bueno, los dirigentes nazis siempre estuvieron muy pendientes de que el pueblo alemán no le faltara absolutamente de nada y que la guerra mundial no la sufriera, solamente la sufrieron los demás. Solamente entrarían en guerra total a partir de la batalla de Stalingrado, pero bueno, eso sería en el 42. De hecho, Alemania no movilizó toda su potencia industrial como podía haber hecho en el 39. Bueno, mientras tanto, ahora entramos en invierno, que es una época muy poco adecuada para la guerra, así que todo parecía que la guerra se iba a empantanar, se iba a parar hasta pues la primavera del 40. Pero eso no pasó así porque Alemania, la máquina militar alemana, pues se embarcó en otras dos campañas. La primera de ellas fue contra Dinamarca para controlar los estrechos. Fue una campaña cortísima, básicamente un día. Entonces cerraron el estrecho del mar Báltico y bueno, era una maniobra militar por si acaso. Básicamente pasaron por encima de Dinamarca, que protestó pues sin nada que hacer. Esto le permitió a Alemania recibir el hierro de Suecia que venía por el mar Báltico y que le fue utilísimo a la industria de la guerra alemana pues durante todo el conflicto. El mar Báltico era un mar alemán hasta que entraron en conflicto con la Unión Soviética. Y la segunda gran campaña pues es la conquista de Noruega, también para proteger las rutas marítimas, para impedir los bloqueos. En este caso se usó la flota alemana, se usaron los paracaidistas, en una operación arriesgadísima que tomó por sorpresa al Reino Unido, que no esperaba que Alemania fuera tan proactiva, y de hecho fue una pifia británica que perdió algunos barcos y causó la caída del gobierno Chamberlain. David Chamberlain era el primer ministro que había pactado con Hitler en Múnich, que había conseguido el famoso papel en el cual prometía a Hitler que no iba a conquistar más países, y bueno, después de esto el Reino Unido tenían claro que el conflicto tenía que continuar y nombraron al personaje más belicista, un personaje muy excéntrico, Winston Spencer Churchill, le nombran primer ministro. Bueno, aquí tenemos una imagen de la campaña noruega, muy arriesgada, pues se lucharon en los fiordos, usan paracaidistas, hubo ciertos combates y la jugada le salió bastante bien porque a pesar de perder algunos barcos, pues conquistaron un territorio tremendo. Desde Noruega, aquí podían amenazar al Reino Unido, si el Reino Unido bloqueaba pues el paso de barcos, pues podían usar los aviones. Era un sitio estratégico pues para la guerra futura con el Reino Unido que se preveía. Bueno, aquí tenemos una imagen icónica de Winston Spencer Churchill, que ya era muy mayor cuando lo hacen primer ministro. Era un personaje curiosísimo, había participado pues, en el imperialismo británico, en la batalla de Omdurmán, era descendiente del famoso Lord Marlborough, un comandante del siglo XVIII, el famoso Mambrú se fue a la guerra. Y bueno, era conservador, absolutamente imperialista, muy reaccionario en algunas cosas, pero una persona muy proactiva y que siempre se había opuesto al Tercer Reich y a Hitler, incluso cuando en esos momentos donde el Reino Unido era pacifista y apaciguador. Entonces le tacharon de loco, de belicista, pero al final resulta que en el 40 era la persona adecuada para conducir al Reino Unido pues, a la victoria. Había sido el Lord del Almirantazgo, había dirigido la flota en Galípoli, era un trabajador incansable, valiente, acusado de borrachín y con razón, bastante anciano, y bueno, y tenía un don para los discursos. Luego le darían el Premio Nobel de Literatura, yo creo que con razón. Dicen por ahí que movilizó al diccionario a favor del Imperio Británico, sus discursos son unas verdaderas joyas y son muy citados, y algunas frases suyas, ciertas o no, pues se citan mucho en Internet. Aquí tenemos el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, este es el símbolo icónico, la famosa V de Victoria. Aquí está una escultura suya que está cerca de la abadía de Westminster, que hace poco pues la acusaron de racista, tiraron pintadas, se convirtió en un icono británico y básicamente fue un primer ministro extremadamente popular, para ganar la guerra, porque luego perdería las elecciones. Bueno, después de que hemos visto que Alemania conquista Noruega y Dinamarca, mientras tanto, el aliado de la Alemania nazi, en este caso la URSS, más que aliado, el pacto de el país con el cual hizo el pacto de no agresión, pues aprovechó pues su esfera de influencia en los países del este y en el norte, pues para hacer su propia política. Invadieron los países bálticos, invadió Finlandia y Finlandia, igual que Polonia, combatió. Parecía que iba a ser una victoria fácil contra los finlandeses, que es un país poco poblado, pero no lo fue. Ahí los finlandeses inventan el famoso cóctel Molotov, una especie de bomba explosiva con la cual intentaban destruir los tanques rusos. El ministro de Exteriores ruso era el señor Molotov, así que le pusieron a la bomba el título en honor del señor Molotov. La Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones, como habían sido antes Alemania, Italia y Japón. De hecho, por eso la Unión Soviética insistiría en acabar con la Sociedad de Naciones y fundar la ONU. Y bueno, también se ocuparon las repúblicas bálticas que se convirtieron también en parte de la Unión Soviética. Aquí tenemos una imagen de la guerra de invierno en Finlandia.
donde los finlandeses se defendieron durante un tiempo contra la Unión Soviética y al final acabaron cediendo. Bueno, después de este parón o semiparón invernal, pues Alemania dirigió su máquina militar contra Francia. La campaña de Francia pues tendría lugar entre primavera del 40 y verano del 41. Bueno, más o menos verano del 40, perdón, que está mal escrito. Y bueno, en esta primavera, pues la ofensiva alemana está preparada, los franceses sabían que iban a atacar y sabían que probablemente pasarían por Bélgica. Estaban preparados, habían construido una línea defensiva, la línea Maginot, y el ataque pues comenzó el 15 de mayo sobre Holanda y después sobre Bélgica. Es la misma ruta que la Primera Guerra Mundial, pero en este momento tenían tanques, Blitzkrieg. Y bueno, tuvieron los alemanes la buena fortuna o el acierto de pasar por las Ardenas, un sitio donde en teoría no se podía pasar con blindados, una maniobra arriesgadísima, pero le salió bien y la maniobra de paso por las Ardenas con el uso de la Blitzkrieg tuvo éxito. El Reino Unido envió una fuerza expedicionaria, la BEF, un montón de soldados con equipamiento y bueno, la campaña francesa pues fue un éxito para los alemanes porque consiguieron básicamente en casi 2 meses pues que Francia se rindiera. Pues fue una campaña relámpago. Aquí tenemos cómo pasan por Bélgica, aquí está la zona de las Ardenas, la línea Maginot, que era fortificaciones defensivas construida por mucho esfuerzo por los franceses, no sirvió absolutamente para nada y bueno, en básicamente mes y medio estaba en París. En la rendición alemana, pues al final se acabaron rindiendo, las tropas francesas se retiraron, no combatieron, se colapsaron rápidamente, pues y Hitler pues hizo firmar la rendición alemana en el mismo vagón donde se había firmado la rendición, bueno, el armisticio alemán en la Primera Guerra Mundial. Fue una victoria increíble. De hecho, Francia tenía igual número de soldados, igual número de tanques que los alemanes. Y bueno, la idea no es que los tanques alemanes fueran superiores, sino que la organización alemana era magnífica, tuvieron bastante suerte también, quizás hubieran podido perder, pero bueno, el caso es que en mes y medio habían conquistado Francia y se había rendido. Bueno. Una vez conquistada Francia, pues dividieron el país en 2 zonas. La parte del norte es la zona ocupada directamente por los alemanes y luego la zona del sur se conoce como la Francia de Vichy, que era un gobierno dirigido por el mariscal Pétain, hablo de memoria, espero no equivocarme, era un gobierno colaboracionista. Entonces la Francia de Vichy en el sur colaboraba con los alemanes y el norte estaba directamente ocupado, es decir, había tropas alemanas pues por todo el norte de Francia. Bueno, aquí tenemos tropas alemanas entrando en París. Es muy curioso esto de los caballos porque todo el mundo piensa que el ejército alemán estaba extremadamente mecanizado y es verdad, y no es del todo verdad. Había algunas divisiones blindadas, las de Guderian, magníficamente mecanizadas, pero bueno, seguían usando caballos y seguían yendo a pie como el resto de ejércitos. Bueno, aquí tenemos a Hitler en una famosa foto de turista con la Torre Eiffel, fue un momento de triunfo, de gloria para él y bueno, visitó París. Aquí también el famoso Hermann Göring, un amante del arte que se fue al Louvre y cogió las obras que le parecieron correctas y luego las tuvo en su piso, en sus palacios. Y bueno, ¿y qué pasó con los británicos? Porque los británicos habían ido a Francia a ayudar y se encontraron atrapados en Francia que se había rendido. Entonces, en estos momentos también tiene lugar la famosa evacuación de Dunkerque, donde la tropa expedicionaria británica, que eran muchísimos miles de soldados, pues se escaparon como pudieron por la costa hasta el Reino Unido. No es una victoria británica como casi parece desprenderse de la película de Nolan, básicamente fue una derrota salvada o aminorada por el Reino Unido. En estos momentos Winston Churchill pues hace su famoso discurso, solo os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas, porque de hecho fue una derrota medio salvada por los británicos. Aquí está la película de Nolan, que a mí me gustó bastante, aunque hay gente que no le gusta nada, bueno, donde los británicos pues básicamente evacuaron a sus tropas, dejaron todo su equipamiento en el continente y volvieron al Reino Unido. Estas tropas luego después pues combatirían la Segunda Guerra Mundial y serían muy útiles para asegurar la supervivencia del Reino Unido. Bueno, aquí tenemos Dunkerque, que está muy cerquita del Reino Unido, bueno, pues ahí las tropas van hasta Dover. Es muy cercano, pero bueno, para hacer la evacuación era complicado porque podían ser bombardeados por los Stukas, por los aviones alemanes, y fue una operación ciertamente medio exitosa para el Reino Unido. Bueno, ahora mismo tenemos casi toda Europa ocupada. Polonia, Chequia y el norte de Francia son gestionadas directamente por las tropas alemanas. Bohemia era un protectorado, ya que les consideraban medio alemanes. Y bueno, en estos momentos también en las zonas ocupadas, por ejemplo en Varsovia, pues a los judíos se les envía al gueto. Y el resto de países como Noruega, Bélgica, Holanda y el sur de Francia se crean gobiernos colaboracionistas. Es decir, se colocan presidentes de gobierno, gobiernos filonazis o amigos de los nazis, los cuales en principio iban a colaborar con el Tercer Reich. La ocupación alemana por el Tercer Reich fue básicamente implacable y como un depredador. Se manipularon las monedas, los soldados alemanes estacionados en Francia tenían muchísimo dinero y básicamente toda la economía de estos países pues se subordinó al bien de la Alemania nazi.
Aquí tenemos una imagen pues de lo que pasaba, porque la ocupación pues tuvo momentos de combate, pero también tenía momentos de relax. Los tropas alemanas estaban por París y bueno, pues todos los alemanes, todos los franceses, belgas, holandeses, pues tenían que decidir si iban a cooperar o no con los alemanes. Podían cooperar de muchas formas, hubo relaciones sentimentales, algunas muy bonitas, otras básicamente por interés, y bueno, luego al final de la guerra a estos colaboradores se les castigaría duramente. Hay un montón de imágenes terribles de mujeres castigadas por la resistencia, que castigó a la gente que había colaborado con los alemanes. Estas imágenes son terribles, creo que la de arriba creo que es de Holanda, hablo de memoria, estas son francesas, y bueno, esto es lo que pasó después de la ocupación alemana. Pero bueno, los alemanes estarían ocupando entre 3 y 4 años casi todos los países, y todo el mundo tuvo que decidir qué iba a hacer para sobrevivir. Ignorar a los alemanes, cooperar con ellos, venderles cosas, hasta qué nivel iba a llegar su relación. Bueno, no he hablado de Italia. Italia era un aliado del Tercer Reich, de Alemania nazi, pero no había entrado en guerra. Estaba en un proceso de no beligerancia y al final rompió su no beligerancia y declaró la guerra a Francia al final de la campaña. Cuando ya la victoria alemana estaba segura, fue por petición alemana, Mussolini dio el paso, el resto del país parece que no quería, no estaban ahí interesados, su ejército sabía que estaba muy mal preparado y a partir de aquí Italia entra en guerra y la guerra se extiende al Mediterráneo, por ejemplo contra Malta, contra los aliados británicos y en el norte de África. Aquí tenemos a Mussolini en la Piazza de Venecia, en Roma, dando un discurso anunciando la guerra. Bueno, aquí tenía muchos seguidores porque era un discurso importante, pero yo creo que el resto del país no estaban por la labor de entrar en conflicto. Bueno, hasta aquí tenemos que el Reino Unido, el Imperio Británico, que no era un aliado, no era un país débil, sino que era una potencia mundial, pues se encontraba a solas peleando contra la Alemania nazi. Entonces tiene lugar lo que se llama la Batalla de Inglaterra y bueno, voy a hablar del Blitz, que tiene lugar sobre todo en 1940. Bueno, el Reino Unido estaban solos, la invasión del Reino Unido no era posible o era muy difícil, ya que la Royal Navy, la flota británica, que era muy superior a la alemana, pues dominaba el mar. Entonces invadir el Reino Unido necesitaba que pues los alemanes dominaran en el cielo, porque había bombarderos que podían destruir los barcos, así que la batalla de Inglaterra fue una serie de batallas aéreas por ver quién dominaba el cielo de Inglaterra. Entonces también esta batalla de Inglaterra supuso que bombarderos alemanes pues lanzaran bombas sobre tierra, sobre los aeródromos, sobre Londres, sobre las ciudades, y entonces en estos bombardeos los cazas alemanes protegían a sus bombarderos y los cazas británicos intentaban derribar a los bombarderos alemanes. Es una imagen de una peli que a mí me gustó, Las Crónicas de Narnia, donde al principio de la película se puede observar de forma bastante exagerada cómo los bombarderos alemanes están bombardeando Londres en el Blitz. Bueno, pues ellos temían que lanzaran gas, luego no pasó, porque probablemente Hitler sabía que si lanzaba gas sobre Londres, Churchill lo lanzaría sobre Berlín. Pero bueno, esta imagen es curiosa. Aquí están los bombarderos bombardeando en formación, eran protegidos por los cazas. Hay unas fotos icónicas, por ejemplo, la Catedral de San Pablo en Londres siendo bombardeada entre el humo. Esto es como quedaba después, Londres después de las bombas, algunas eran incendiarias, y luego la población tenía que proteger o tenía que remediar los fuegos o lo más urgente, bien durante el bombardeo o bien después. Claro, como muchos hombres estaban movilizados, en esta tarea de auxilio civil, de servicio civil, había mujeres como bomberos. Esta imagen tomando el té es absolutamente británica. Y bueno, cuando había bombardeos, la gente se refugiaba donde podía. Quien tenía un refugio cerca iba al refugio, o si no iban al tubo, al metro británico, al metro de Londres, que es un sitio bastante seguro para estar refugiado, y mucha gente pasó ahí muchos días mientras los alemanes bombardeaban el Reino Unido. El Blitz, el bombardeo sobre el Reino Unido, tuvo lugar durante varios meses y bueno, causó una tensión considerable sobre muchas personas. Bueno, entonces, ¿y cómo se combatía el Blitz? ¿Cómo se combatían los bombarderos? Había un sistema de oteadoras, donde la gente vigilaba cómo venían los aviones. Aquí tenemos a la RAF, la Royal Air Force, que despegaban cuando había algún problema para proteger al Reino Unido. Y luego después también los británicos inventan el radar. Aquí tenemos una imagen, era muy rudimentario. Y luego había un sistema entre los oteadores y el radar, un sistema de seguimiento de los aviones. Entonces hubo un montón de mujeres que cooperaban con esto. Se le puede ver enganchado con una cuerda porque los mapas eran intensos. Y estos técnicos auxiliares se comunicaban con los aviones que les decían a quién tenían que atacar y cuándo. Aquí tenemos a pilotos de la RAF, los famosos aviones Hurricane, ¿no? Entonces que han recibido una alarma aérea, entonces van corriendo a interceptar como pueden los aviones alemanes. Esto es una imagen para los turistas, ¿vale? Esto es el centro de mando, donde se pueden ver los aviones, cómo los movían. No era una época donde no había ordenadores en este momento, pero se puede ver más o menos cómo funcionaban.
Bueno, por supuesto, en algunas ocasiones los alemanes derribaban a los británicos y en otras ocasiones los británicos derribaban a los alemanes. Normalmente en esta guerra los alemanes perdieron tantos aviones que al final pues se decidieron a seguir bombardeando. Aquí tenemos pues un derribo alemán, ¿no? Cuando un piloto alemán pues era derribado, pues si sobrevivía era llevado como prisionero de guerra, mientras que un piloto británico si era derribado pues y sobrevivía, pues le daban otro avión y volvía a pelear. Entonces, bueno, había mucha exageración en el número de aviones derribados, pero al final, a la larga, pues los británicos ganaron, perdón. Aquí tenemos una imagen de los niños, pues con máscaras antigas. Luego los niños los llevaron refugiados fuera de Londres, porque se consideraba que Londres no era seguro. Y bueno, la batalla de Inglaterra es una guerra de tecnología y producción. Al final todo consiste en quién produce más aviones de los que le derriban. El Reino Unido ganó a medio plazo y luego después parece ser que los aviones británicos eran mejores que los alemanes. Los alemanes eran muy buenos, pero al final la tecnología británica se acabó imponiendo, no por mucho, pero se acabó imponiendo. Bueno, ahora voy a hablar finalmente de la batalla del Atlántico, porque si los alemanes intentan rendir el Reino Unido por el aire, también lo intentan por el mar. Esto es una imagen de una película alemana que se llama Das Boot, o Das Boot, no sé cómo pronunciar, sobre los submarinos alemanes, que es la batalla del Atlántico y tiene lugar en este océano. Bueno, entonces básicamente el Reino Unido necesitaba alimentos, no producía alimentos suficientes, se crearon un montón de huertas, intentan producir más alimentos, pero no podían. Entonces los alemanes que tienen Francia comienzan a construir bases, sobre todo la de Brest, y amenazan todas las rutas marítimas que llegaban al Reino Unido, con lo cual todo al Reino Unido intentan impedir que lleguen materias primas, alimentos, etc. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial tienen más rango y más capacidad que en el 40, y además los aviones no tenían rango suficiente para cazarlos en el mar. Entonces los británicos solamente pudieron inventar un sistema de convoyes, que son barcos navegando juntos para su protección. También creo que inventan el sonar, habla de memoria. Y bueno, intentaban sobrevivir como podían. Aquí tenemos imagen de los submarinos alemanes que están partiendo del puerto de Brest, probablemente. Estos submarinos tenían mucho rango, podían estar 3 meses en el mar o 2 meses. Básicamente volvían cuando se le acababan los torpedos. Y bueno, estas son las zonas donde cazaban a los barcos británicos que iban al Reino Unido. Entonces, son zonas muy alejadas, de trayectos muy largos. Los famosos U-boats cazaban en manadas, estaban muy bien coordinados. Los alemanes tenían un código para comunicarse que luego después en algunos momentos fue descifrado por los británicos. Y bueno, los submarinos alemanes intentaron romper las comunicaciones del Reino Unido por mar. Esto es una imagen de un barco pues destruido o hundido por un torpedo. Obviamente el destino de los marineros que se hundían en el mar era terrible, igual que el destino de los submarinos. Si uno se hundía en el mar, pues su esperanza de vida era extremadamente corta. Los submarinos fueron probablemente los soldados alemanes que murieron en mayor porcentaje en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tienes una imagen de los submarinos. Podemos imaginar su tripulación, creo que son 40 o 50 o incluso unos menos. Habla de memoria, pues viviendo pues en los submarinos. Los submarinos básicamente eran barcos que se podían sumergir, no iban todo el rato debajo del mar. Aquí tenemos pues imágenes de alemanes pasándoselo bien en zonas de calor, y aquí tengo una imagen que he tapado porque no sé hasta qué punto esto se puede poner en YouTube, pero vamos, tomaban las duchas de agua salada dentro del submarino, eso es básicamente curioso. Bueno, al igual que la batalla de Inglaterra fue una guerra de producción, esta también. Al final todo consistía en saber quién construye más barcos, quién construye más submarinos, y al final quién destruye más que otro. Al final Estados Unidos comenzó a prestar destructores de escolta y barcos, los alemanes tuvieron varios momentos dulces durante varios meses, creo que en el 40 y en el 43-44, pero al final no consiguieron forzar la rendición del Reino Unido, y los americanos y los británicos, en este momento los británicos, se volvieron mucho más efectivos destruyendo submarinos. Bueno, espero que se haya entendido y con esto acabo la presentación.